¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 2 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Las encuestas indican que J.D. Vance salió victorioso en el debate contra el candidato demócrata Tim Walz. Lo analizaremos a profundidad. Además, Donald Trump responsabiliza a la administración Harris-Biden por la huelga que involucra a decenas de miles de trabajadores portuarios y que podría tener un efecto inflacionario. Y sigue aumentando el número de víctimas mortales a causa del huracán Helene, convirtiendo este fenómeno meteorológico en el segundo más mortífero en los últimos 50 años de los Estados Unidos. Así inicia Voz News. El debate vicepresidencial de ayer entre J.D. Vance y Tim Walz ha sido uno de los debates más destacados en los últimos años. El mismo dejó varios momentos sobresalientes y pasamos con Vanessa Vallejo, que nos tiene un resumen de ello. Vanessa. Ayer vimos el tan esperado debate de vicepresidentes y el resultado para algunos fue inesperado. Y es que vimos un debate con mucha altura, cero ataques personales e incluso varios momentos en los que los dos candidatos se dieron la razón entre ellos. Vamos a recordar algunos de los momentos más destacados de este debate. Para empezar, vimos a un J.D. Vance muy claro en cuanto a economía. En un momento incluso le dice a Tim Walz que considera que su labor es muy difícil porque él tiene que defender un nefasto legado que dejó Kamala Harris en materia económica en esta administración. Veamos este momento. Honestly, Tim, I think you got a tough job here because you've got to play whack-a-mole. You've got to pretend that Donald Trump didn't deliver rising take-home pay, which of course he did. You've got to pretend that Donald Trump didn't deliver lower inflation, which of course he did. And then you simultaneously got to defend Kamala Harris's atrocious economic record, which has made gas, groceries, and housing unaffordable for American citizens. I was raised by a woman who would sometimes go into medical debt so that she could put food on the table in our household. I know what it's like to not be able to afford the things that you need to afford. We can do so much better. To all of you watching, we can get back to an America that's affordable again. We just got to get back to common sense economic principles. Respecto de Tim Walz, para algunos, una de las mejores jugadas que hizo el gobernador fue cuando le preguntó a J.D. Vance si él cree que las elecciones del 2020 fueron robadas. Veamos lo que respondió J.D. Vance. Because of Donald Trump's inability to say, he is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation? That is a damning non-answer. It's a damning non-answer for you to not talk about censorship. Obviously, Donald Trump and I think that there were problems in 2020. We've talked about it. I'm happy to talk about it further. But you guys attack us for not believing in democracy. The most sacred right under the United States democracy is the First Amendment. Bueno, pues entre los republicanos no hay un consenso acerca de la respuesta de J.D. Vance. Para algunos pudo haberlo hecho mejor, para otros precisamente esa era la respuesta, decir que hay que pasar la página, que Trump entregó el poder como se hace en cualquier democracia y que son precisamente los demócratas los que están atacando la democracia. Finalmente, para el cierre de este debate vimos muy buenos cierres. Un Tim Walz que hizo un cierre contundente, eso sí, pues enfocado en lo que ha sido la columna de la campaña Harris-Walz, que es atacar a Donald Trump por ser supuestamente una amenaza a la democracia. Pero por el lado de J.D. Vance, incluso un cierre aún más elaborado y aún más contundente, hablando de las cifras de la administración Donald Trump y hablando también de que el primer día de Kamala Harris fue hace casi 4 años, por lo tanto, no tiene sentido hablar de las cosas que va a lograr cuando llegue a la Casa Blanca. Veamos el cierre de J.D. Vance. And I believe, as a person who wants to be your next vice president, that we are a rich and prosperous enough country where every American, whether they're rich or poor, ought to be able to turn on their heat in the middle of a cold winter night. That's gotten more difficult thanks to Kamala Harris's energy policies. I believe that whether you're rich or poor, you ought to be able to afford a nice meal for your family. That's gotten harder because of Kamala Harris's policies. I believe that whether you're rich or poor, you ought to be able to afford to buy a house. You ought to be able to live in safe neighborhoods. You ought to not have your communities flooded with fentanyl. And that, too, has gotten harder with because of Kamala Harris's policies. Now, I've been in politics long enough to do what Kamala Harris does when she stands before the American people and says that on day one, she's going to work on all these challenges I just listed.
She's been the vice president for 3.5 years. Day one was 1,400 days ago, and her policies have made these problems worse. Bueno, pues la mayoría de las encuestas post-debate dicen que fue J.D. Vance quien ganó este debate. Resta ver si en las próximas semanas, en las encuestas generales, este debate logra de alguna manera mover la aguja en una carrera tan apretada. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y muchos estadounidenses dicen que el senador J.D. Vance superó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante el debate vicepresidencial de anoche. Y es que, mire, según la encuesta realizada por CBS News, que organizó este foro, el 42% dio como ganador a J.D. Vance contra un 41% que dio a Tim Walz y un 17% que consideró que esto fue un empate. Pero la frase interesante, o la cifra interesante, mejor dicho, es el 88% de los encuestados que consideró que este enfrentamiento fue muy positivo, mientras que tan solo el 12% consideró lo contrario. Pero mire, también la cadena CNN llevó a cabo una encuesta similar después del debate, en donde se determinó que Vance se desempeñó mejor en el escenario que Walz, pero no por mucho. Un poco más del 50% de los espectadores de la encuesta dijo que Vance hizo un mejor trabajo, mientras que el 49% eligió a Walz como el ganador. CNN señaló que los espectadores dicen que Vance sorprendió a los espectadores con su actuación, porque, mire, en una encuesta realizada entre los mismos votantes antes del debate, Walz tenía la ventaja sobre su oponente republicano, 54% a 45%. Y precisamente para analizar estas encuestas nos conectamos con Andrés Guilarte. Él es encuestador y analista político. Andrés, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Y bueno, tanto CBS como CNN dieron como ganador a Vance sobre Walz, pero por un margen muy pequeño. ¿Cómo analizas tú estos resultados? Bueno, es sorprendente, ¿no? Que ambas cadenas de televisión que normalmente buscaría la forma de hacer que Walz sea el que terminó ganando, dan a entender lo que todos sabemos después de que vimos el debate, que definitivamente Vance fue el que ganó. No solamente porque fue el que más preparado se veía y el que más cómodo se veía en el stage, y además Walz, a pesar de que lo hizo muy bien, creo en términos generales, no tuvo la misma preparación que Vance. Y lo que hay que tener en cuenta es que a término personal es uno de los debates más entretenidos que he visto en los últimos años, no solamente porque se tocó políticas públicas de una forma mucho más profunda que en el debate presidencial, sino porque hubo una sensación de respeto entre ambos que realmente es refrescante, ¿no? Sobre todo cuando tomamos en cuenta cómo ha sido el escenario nacional político. Definitivamente, y ese es un dato importante que de hecho arroja lo que es la encuesta por parte de CBS, que el 80% de los encuestados tuvieron una opinión positiva de este debate. Y te digo, y te pregunto, obviamente todos lo percibimos, pero ver que la gente que lo estuvo viendo también lo percibió, que el 80% diga que fue un debate muy positivo, es realmente alentador, ¿no? Nos regresa la esperanza en que se puede tener este tipo de debates que hacía mucho tiempo no veíamos. ¿Tú crees que se esperaba algo diferente y que realmente sorprendió la dinámica con la que se llevó a cabo o la química, digamos de alguna manera, con la que se llevó a cabo este debate? Bueno, si dejas de lado a las señoritas moderadoras, de verdad que todo lo demás fue perfecto. Digamos que en algún momento se vieron demasiado involucradas en el debate, que parecía, sobre todo al principio, en la parte de inmigración, parecía que ellas eran las que estaban debatiendo, ¿no? Con Vance. Así es. Si dejas eso de lado y solamente la conversación entre Vance y Walz, definitivamente hay que estar de acuerdo con ese 80%. Fue un debate muy refrescante, muy positivo, donde incluso, mira, yo soy republicano, pero sentía de verdad que Walz podría ser una persona que en el futuro quizás pudiese ser alguien que uno respetara y que pudiese representarnos. Y estoy seguro, como se ha visto no solamente en estas encuestas, que a pesar de que fueron anoche y fueron muy rápidas, vamos a ver más que van a salir con el paso de los días, pero lo que se recoge a pie de urna y lo que se recoge de las personas es que también muchos demócratas independientes vieron en Vance, a pesar de que no estuvieran de acuerdo, sobre todo con sus posiciones en aborto o en inmigración, era alguien razonable, alguien que realmente podía formular una política pública y formular una conversación compatible con Walz. Mira, en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que en la manera en la que se condujo durante el debate Walz se mostró como una persona más razonable en cuestión de política pública, y lo que él ha promovido durante su carrera política creo que está completamente fuera de margen que en algún momento pudiera realmente representar a los conservadores por las políticas tan extremas que él ha promovido, pero definitivamente el desempeño se vio demasiado, digamos, tranquilo
tranquilo, en paz, respetuoso, y creo que fue precisamente J.D. Vance quien fijó ese tono desde el principio al fin, y es muy interesante ver que lo percibiste tú también de esa manera y la gente en general. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo podría influir este debate en los estados clave y en los votantes indecisos? Bueno, realmente no sería responsable que te diga ahorita si va a influir de mucha manera. ¿Por qué? Porque los debates vicepresidenciales realmente nunca tienen un efecto en la elección de forma profunda, ¿no? Se han visto debates anteriores donde algún vicepresidente barrió el piso con el otro, pero resulta que el que perdió el debate vicepresidencial terminó ganando. Ahora, el tema con esta elección es que es sumamente cerrada. Vamos a ver, y lo que se vaticina es que va a ser mucho más cerrada que la de 2020, que ya fue muy, muy cerrada. Entonces van a haber momentos claves, por ejemplo, al final del debate, cuando Vance realmente toma un momento para hablar de energía, que es un tema sumamente importante para los votantes en Pensilvania. Vamos a ver cómo eso puede quizás mover un poco la aguja, porque, de nuevo, no sea responsable de decir que va a tener un impacto, pero si este debate mueve 1,000, 2,000, 3,000 personas de un lado a otro, eso quizás solamente con eso puede determinar la elección en los estados clave. Por supuesto, esa podría marcar la diferencia en esta elección que es tan cerrada como tú bien lo dices y en esta que es prácticamente la recta final, 5 semanas prácticamente de las elecciones presidenciales. Andrés, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros en este día. Muchas gracias a ti, Karina, y a todo el equipo. Un abrazo. Gracias, igualmente. Y los estibadores de 14 de los mayores puertos del país se declararon en huelga la madrugada del martes tras el fracaso en las negociaciones de última hora entre su sindicato y la Alianza Marítima por cuestiones salariales. Las negociaciones entre la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa a la patronal, y el sindicato ILA se encuentran estancadas por el debate sobre el salario. Sin embargo, la alianza detalló que ambas partes se han alejado de sus posiciones y esperan que esto permita que se retomen las negociaciones. Según una fuente cercana a las conversaciones consultadas por la agencia AFP, la propuesta mencionada por la alianza fue rechazada por el sindicato. La USMX representa a la patronal de 36 puertos repartidos entre las costas de Maine en el noreste y las de Texas en el sur, pasando por Florida en el sureste del país. Por su parte, el sindicato de estibadores cuenta con 85,000 afiliados en todo Estados Unidos, incluyendo trabajadores de puertos marítimos, ríos y lagos. Y por su parte, Donald Trump responsabilizó a la administración Harris-Biden por la huelga que involucra a decenas de miles de trabajadores. Esta de la que le estábamos hablando, los trabajadores portuarios a lo largo de la costa este y del Golfo en los Estados Unidos. En declaraciones a Fox News Digital, Trump afirmó que la inflación que ha afectado durante la economía es la principal causa del paro laboral. La huelga fue causada por la inflación masiva que creó el régimen Harris-Biden. Todo el mundo entiende a los trabajadores portuarios porque fueron diezmados por esta inflación, al igual que todos los demás en nuestro país y más allá, señaló Trump. El ejército israelí anunció la muerte de 8 soldados en combates con Hezbollah en el sur del Líbano, donde lanzó una incursión terrestre para atacar posiciones del movimiento proiraní. Estos enfrentamientos se producen en medio de un cruce de amenazas entre Israel e Irán, que ayer lanzó el segundo ataque directo de su historia contra el Estado hebreo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió que la República Islámica pagará por su gran error. Irán, por su parte, advirtió a su vez que lanzará un ataque aún mayor si Israel cumplía sus amenazas. Y mucho hemos escuchado hablar en medio de este conflicto de el domo de hierro. ¿Pero qué es esto? Esto es un sistema de defensa antiaéreo desarrollado por empresas israelíes con apoyo técnico y financiero de los Estados Unidos. Este sistema fue puesto en funcionamiento en el 2011 y está diseñado para interceptar a cohetes de corto alcance y fuego de artillería, precisamente como el que vimos o como los que se disparan a veces desde Gaza. Vamos a ver cómo funciona. Este funcionamiento se explica básicamente en 4 pasos fundamentales. El primero es que un radar detecta a los proyectiles o un cohete entrante desde una zona de 4 a 70 kilómetros de distancia. Esta información es enviada a un centro de control que entonces predice precisamente la trayectoria de ese proyectil entrante y con esa información se lleva a cabo una evaluación para determinar cuáles de esos proyectiles podrían amenazar zonas pobladas o parte de la infraestructura y entonces se decide ignorar aquellos cohetes
misiles que simplemente van a caer en el mar o zonas no pobladas. Con esa información, el último paso es enviar la información a un lanzamisiles que precisamente envían un misil de intercepción para interceptar y destruir en el aire aquellos misiles que presentan una amenaza. Se dice que este sistema tiene una tasa de éxito superior al 90%, algo que se pudo constatar de alguna manera el día de ayer, donde se enviaron más de 180 misiles desde Irán hacia Israel, con muy pocos daños, afortunadamente. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Mire, Helene se convierte en el segundo huracán con la tasa de muertes más alta en los últimos 50 años. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de cualquier plataforma como Roku, Apple TV y Fire TV. Y por supuesto, si aún no ha descargado nuestra aplicación móvil, vaya de inmediato y descárguela en su celular para que no se pierdan las noticias y todas las actualizaciones. Quédese con nosotros, que ya volvemos con más de Voz News. El paso del huracán Helene por el sureste de Estados Unidos deja un saldo de por lo menos 166 muertos en 6 estados de los Estados Unidos. Esto según el recuento más reciente de la cadena CNN. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo que cree que el número de muertos en su estado aumentará y que la devastación provocada por el huracán Helene es increíble. Cooper calificó de enormes los desafíos que enfrentará el estado, particularmente en condados del oeste como Bucambie, el más devastado con 57 muertos. Helene azotó la costa norte del Golfo de Florida en forma de huracán categoría 4 el jueves por la noche, con vientos de hasta 225 kilómetros por hora. Y aunque se debilitó, la huella de destrucción que comenzó en la costa se adentró hasta 800 kilómetros tierra adentro. Vamos a otras cosas. Empresas del sector privado de los Estados Unidos crearon 143,000 nuevos puestos de trabajo en septiembre, un aumento significativo respecto a agosto y también superior a lo previsto, eso según la encuesta mensual ADP Stanford publicada el miércoles. Mire, ADP, cuyo informe es considerado como un medidor de los datos oficiales de empleo, también revisó al alza las cifras de agosto hasta 103,000 puestos de trabajo creados en lugar de los 99,000 anunciados inicialmente. Sin embargo, el aumento de la contratación no requirió un mayor crecimiento de los salarios del mes pasado, según lo observó la economista en jefe de esta agencia citada en el comunicado de prensa. Y mire, ahora la compañía fabricante de vehículos Toyota ha impulsado dentro de sus políticas la diversidad y esta decisión ha traído críticas de todo tipo. Vamos con mi compañera Verónica Silveri, que nos habla más de ello. Verónica. Karina, como siempre, un gusto saludarlos y hoy les comentamos que Toyota se une al progresismo. Un informe publicado en su web reveló que parte de sus nuevas políticas de diversidad, equidad e inclusión, que entre otras cosas incluye llevar a cabo programas de capacitación en DEI que divide a sus empleados en grupos de recursos basados en su género y orientación sexual. También apoya la financiación de procedimientos de cambio de sexo para niños, así como eventos LGBT destinados a todas las edades. Otra de las revelaciones más preocupantes para muchos es la relación de Toyota con el proyecto Trevor, una organización que ha sido señalada por permitir que adultos y menores interactúen en salas de chat donde se discuten temas como la reasignación de género y otros asuntos sexuales. Aún más alarmante para algunos padres es la función del sitio que permite borrar el historial de navegación o lo que le impide monitorear lo que sus hijos están viendo. Asimismo, Toyota ha destinado recursos a otras organizaciones que promueven la reasignación de género en menores, como el Centro de Recursos de Dallas y el Centro LGBT de Los Ángeles. También tiene trato preferencial para proveedores diversos, y aquí estoy citando, y creó autos personalizados con la bandera trans. Aún más preocupante, Sandra Phillips Rogers, directora de diversidad de Toyota, ha sido clara en su defensa de estas políticas, señalando que la diversidad e inclusión es un principio central para la compañía. Sin embargo, para críticos como Robbie Starbuck, quien es un activista conservador, estas políticas representan un alejamiento peligroso de la neutralidad corporativa que durante décadas permitió a empresas como Toyota ganar la confianza de los consumidores de todos los espectros ideológicos. Con este reporte volvemos con ustedes a los estudios.
Gracias, Verónica. Vamos a otro tipo de información y es que el frente judicial del rapero Sean Diddy Combs se amplía. Esta semana un despacho de abogados con sede en Texas anunció que representará a más de 100 demandantes que pretenden presentar distintas denuncias contra Combs por agresiones y presuntos abusos sexuales. Tony Bosby representará a este centenar de nuevos denunciantes, entre los cuales se cuenta incluso a una mujer que tenía 9 años de edad en el momento de los presuntos hechos. Desenmascararé más a los que permitieron esta conducta a puerta cerrada. Perseguiremos este asunto sin importar a quién impliquen las pruebas, declaró Bosby durante la rueda de prensa. La nueva oleada de denuncias presentadas por 120 acusadores se reparten a partes iguales por sexos, abarcan más de 30 años e incluyen a 25 menores. Y las autoridades de Guatemala desmantelaron una red de tráfico de migrantes con destino hacia los Estados Unidos integrada por policías, así lo dio a conocer el ministro de Interior de ese país. Escuchemos parte de lo que dijo el fiscal de Investigación Transnacional de Guatemala, Marvin Orellana. Para poder trasladar libremente la estructura utilizaban agentes de la Policía Nacional Civil a quienes se les pagaba previamente, es decir, hacían coordinaciones para que estos tuvieran paso libre durante su traslado. Se considera estimado que la estructura movió aproximadamente entre 10,000 personas migrantes, dentro del cual se documentaron a cientos de migrantes de distintas nacionalidades. Las autoridades detallaron que 36 personas fueron detenidas, entre ellas 23 policías en activo y 2 retirados. Además, informaron que la red movilizó a migrantes de Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otras nacionalidades. Recientemente se reportó una falla masiva de Verizon en gran parte del país y muchos se preguntan cómo se puede disminuir la dependencia a los celulares cuando pasan este tipo de cosas. Para platicar de ello y de las opciones que tenemos, se encuentra con nosotros nuestro experto en tecnología, Juan Guevara. Juan, bienvenido. Mucha gente está desesperada, por supuesto, porque cuando se dan estas fallas no sabemos qué hacer y nos damos cuenta de lo dependientes que somos de este aparatito. Así que cuéntanos. Bueno, nada más para dar contexto muy rápido, el lunes se cayó la red Verizon. Ahora, fueron cientos de miles de personas que perdieron acceso al Internet y que perdieron acceso a la red celular, es decir, no podían hacer llamadas ni tampoco podían tener acceso al Internet. Verizon dijo el día de ayer que ya estaban las cosas restablecidas. La realidad de las cosas es que todavía recibimos reportes de personas que se les siguen cayendo las llamadas, que el servicio de Internet o de datos sigue siendo no confiable al 100%. Entonces, pues, ¿qué hacer, no? Nuestra dependencia en los dispositivos inteligentes sigue siendo algo de todos los días, porque tenemos tarjetas de crédito, porque tenemos la información, la necesidad de la conectividad es completa. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Primero que nada, es muy importante anticipar esto. Para ponerlo en contexto, Karina, hace 3 o 4 meses AT&T sufrió una falla masiva, igualito. De repente nos despertamos sin cobertura. Sí, me acuerdo. Hay que tener nuestros datos, la información más importante, como números de teléfono de emergencia, porque ahora dependemos tanto de estos dispositivos que a veces no nos acordamos ni el número del teléfono de nuestra propia familia, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en un papel, hay que tener fuera de línea y fuera de nuestros dispositivos inteligentes una tarjeta, una cosa enmicada que podamos tener acceso rápidamente de los números de emergencia a los que necesitamos tener acceso. Puede ser nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras hijas, etcétera. Números importantes. Número 2, números de tarjetas de crédito que podamos necesitar acceso, ¿sí? Porque a veces, si perdemos conectividad al teléfono, podemos dar nuestra tarjeta de crédito por teléfono. Número 3, tener un respaldo de toda nuestra información sensible y confidencial en un archivo o en un disco USB que podamos guardar en un lugar seguro. Esto es muy importante. Por si se requiere un documento de la nube, una copia de pasaporte, una copia de licencia de conducir, una copia de acta de matrimonio, acta de divorcio, lo que sea, podemos tener un acceso fuera de línea en disponibilidad. Claro. Número 4, el tener un sistema de Internet alternativo. Esto puede sonar un poco extremo,
pero la gente que tenía Verizon también tenía Verizon 5G en su casa. Entonces, si tenían servicio celular con Verizon y tenían Wi-Fi en su casa proveído por Verizon, los dos se cayeron. Entonces, el tener una interacción de diferentes carriers celulares, si tienen Wi-Fi con una compañía, tengan el celular con otra. Claro. Si tienen en su oficina Verizon, tengan AT&T. Oye, eso me parece buenísimo. Juan. Claro, porque entonces si te falla una, tienes la alternativa de tener la otra. Y mi recomendación también es que si tienen diferentes proveedores de Internet, que activen la funcionalidad de Wi-Fi calling por si el sistema de celular falla, y también que activen la funcionalidad de Personal Hotspot, de manera que puedan conectar otro dispositivo celular al que están queriendo tener conectividad. Claro. De manera que tengan los accesos de Internet que necesitan. Oye, me parece súper importante porque en la era en la que vivimos parece que todo esto tan básico se nos ha olvidado, Juan, y yo creo que eso es fundamental. Yo en lo personal tengo con el mismo proveedor el teléfono que el Internet de la casa y ¿sabes qué? La verdad que lo voy a cambiar. Creo que cuando se presenta este tipo de cosas es mejor tener variedad para no sufrir de esto, y me atrevería a decir que por ahí todavía hay servicios de línea telefónica de las de antes, o sea, del cablecito en la pared. No está de más en un caso de una emergencia y son súper baratas. Deberíamos todos de volver a colocar esto porque en caso de una emergencia de verdad que cómo hace falta el poder comunicarnos. Y finalmente, de lo que mencionabas, importante tener las tarjetas de crédito a la mano, sobre todo aquellas personas que utilizan Apple Pay o algún otro sistema de pago electrónico. Imagínate si no te sirve el teléfono y no puedes pagar absolutamente nada. Es increíble, de verdad. Eso es muy importante. Y ya lo que mencionas rápidamente para decirle a nuestro auditorio, Karina, es esto. Es decir, hay que estar preparados para un escenario en donde falla el Internet. Eso hay que tenerlo pendiente, hay que tenerlo porque ya vimos que está sucediendo. Verizon todavía no explica el por qué fue lo que pasó. AT&T no explicó a ciencia cierta qué pasó hace 3 o 4 meses. Existen indicios de que esto pudo haber sido algo más que una falla técnica. Entonces, hay que estar preparados. Y que no lo sabemos y que a lo mejor ellos, no nos lo vayan a decir qué exactamente sucedió, pero es mejor prevenir que lamentar, como bien lo dices. Muchísimas gracias por estos consejos, como siempre, muy útiles para nuestra audiencia. Juan, gracias. Dale, saludos. Igualmente. Oiga, quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Y recuerden que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en su plataforma de podcast favorita. Llévenos con usted, vaya, escúchenos, no solamente el noticiero. Mire, ahí está la voz de Raymond Azar, de Karina Mariani, de Vanessa Vallejo y muchos otros contenidos interesantes que tenemos para usted. Y también recuerde que ya puede ver el noticiero a través de la señal de Now Media, 9 de la noche hora centro y 7 de la mañana. Y si no lo ha hecho aún, descargue nuestra aplicación Voz en su celular. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. Bueno, y como le informamos anoche, se llevó a cabo el debate de los candidatos a vicepresidente y para sorpresa de muchos fue más político y respetuoso de lo esperado. Un J.D. Vance que ha limpiado su imagen que había sido satanizada por la izquierda y un Tim Walz que a pesar de no haber leído tan bien, fue mejor que lo que muchos esperaban, pero por lo menos esto a nivel de presencia y respeto, no hubo burlas ni ataques desmedidos por ninguno de los candidatos. Pero para hablar más a profundidad de lo que ocurrió anoche, vamos con nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, anoche justo terminó este debate, tuvimos una transmisión a través de nuestro canal de YouTube en donde estuvimos ahí compartiendo con la audiencia nuestras primeras impresiones sobre este debate. Quisiera comenzar hoy con cuáles son las reacciones y cuáles han sido las reacciones que les han llamado la atención de la prensa en torno al debate y luego entramos en materia del debate en sí. Comenzamos contigo, Vanessa. Bueno, pues yo creo que hemos visto casi que en todos los medios por lo menos un artículo de opinión reconociendo abiertamente que fue Vance quien ganó. Obviamente en esos artículos luego ellos ponen su opinión diciendo que a pesar de que Vance ganó, pues según ellos Walz y Harris tienen la mejor agenda, pero creo que fue tan claro que fue J.D. Vance quien ganó que se ve en la prensa, incluso en los medios de izquierda, también en los periodistas de izquierda. Hemos visto clips bastante virales
de los analistas de CNN, por ejemplo, reconociendo que J.D. Vance lo hizo muy bien y yo creo que otra cosa importante también no es medios de comunicación, pero en redes sociales he visto varios tweets de personas reconociendo que cambiaron de opinión respecto a J.D. Vance. Me parece que eso es algo muy positivo y rescatable de este debate de anoche, que no se sabía que podíamos esperar, pero definitivamente lo comentamos anoche. Fue espectacular la actuación de J.D. Vance, y ya que la prensa izquierdista por lo menos lo dé como ganador, aunque no sea por tanto, y ahorita vamos a ir a las encuestas, creo que señala algo, Alfonso. Bueno, es que no hay forma que puedan decir que Vance no ganó. O sea, yo creo que ganó y ganó de una manera contundente. Yo creo que la prensa de izquierda sí está exagerando el desempeño de Walz, diciendo que, pues mira, no fue como el de Vance, que Vance ganó, pero que aún así tuvo un buen desempeño. Yo realmente creo que fue bastante mediocre, sobrevivió, pero no creo que políticamente haya sido muy bueno. Sí tuvo quizás un buen momento cuando discutió el tema del aborto, pero yo creo que hasta ahí llegó. Pero en la prensa de izquierda yo creo que sí estuvieron tratando de dar la impresión de que su desempeño fue mejor de lo que realmente fue. Y bueno, ya hablaremos más adelante de las encuestas, pero esas encuestas que cadenas como CNN y creo que CBS también enseñaron, los tienen básicamente a la par, como si el desempeño hubiera sido más o menos igual. Incluso Político sacó un artículo diciendo de que Vance empezó muy bien, pero terminó mal. Yo no estoy seguro si eso realmente fue así. Para mí, en términos generales, el desempeño de Vance fue extraordinario. Como tú dijiste, se humanizó, habló de los issues que más le importa a los americanos, la inflación y la crisis fronteriza. Hizo un gran contraste entre la crisis que estamos enfrentando ahora en la frontera y los altos precios, y lo comparó con cómo estaban las cosas bajo la administración Trump, que la economía estaba fuerte. Así es. Los ingresos de los americanos, los ingresos netos estaban sumamente altos y la inflación estaba 1.4%. Mira, ya que mencionaste las encuestas y ya nos las estaban poniendo ahí, vamos a regresar a las encuestas. Precisamente la cadena CBS llevó a cabo una encuesta después del debate y ahí dan como ganadora a J.D. Vance, pero solamente por un punto porcentual, donde dicen que el 42% dijo que había ganado J.D. Vance contra un Tim Walz que había ganado con un 41%, ¿no? Y 17% que supuestamente decían que había un empate. Lo que llama la atención es la percepción de que este debate fue algo positivo. El 88% de los encuestados dijeron que era algo positivo. Ahora vámonos con la encuesta de CNN, también llevada a cabo después del debate. Ahí ellos dijeron que J.D. Vance había ganado el debate con un 50% y el 49% supuestamente votó que Tim Walz lo había hecho. Lo que me llama la atención es que en una encuesta anterior, J.D. Vance, previa al debate, J.D. Vance estaba muy por debajo de Tim Walz, como por 14 puntos, una cosa así, y esto cambió, la percepción de J.D. Vance cambió entre quienes participaron en esta encuesta después del debate, y esto me parece verdaderamente algo muy positivo, ¿no? De lo rescatable de estas encuestas, eso es lo que me parece muy positivo, que presentaban antes del debate a J.D. Vance muy por debajo de Tim Walz, y que esto llegó a superar, aunque lo pongan únicamente por un punto porcentual, me parece algo muy positivo. Orlando, no sé cómo ves tú y qué te ha llamado la atención de los titulares esta mañana. Bueno, esa audiencia que apenas le da un punto de ventaja a J.D. Vance es una audiencia, tenemos que recordar, predispuesta contra J.D. Vance, a la que le desagrada J.D. Vance. De alguna manera este reconocimiento, aunque sea por un punto, es un reflejo de la supremacía de Vance en este debate. Yo creo que fue un gran debate. Yo no diría que el desempeño de Walz fue completamente mediocre. Creo que el contraste fue tremendo porque el desempeño de Vance fue extraordinario. Y obviamente hace quedar muy mal a Walz, pero si comparamos a Walz, por ejemplo, con la misma Kamala Harris, yo creo que fue un desempeño incluso superior al de la candidata presidencial del Partido Demócrata. Yo creo que lo que más, y yo coincido en parte con la apreciación de estas encuestas sobre que lo que más celebramos o lo que mejor podemos extraer de este debate fue el tono del intercambio.
fue un debate muy civilizado donde se contrastaron ideas, se contrastaron propuestas y políticas de una manera muy respetuosa. Y yo particularmente extrañaba eso en la política. Era algo que no veíamos desde hace mucho por el tono que ha tomado la campaña de lado y lado, y yo particularmente celebro esto. Yo creo que fue un gran debate. Hemos visto, por ejemplo, al New York Times en un artículo en el home de su página web, reconociendo el triunfo de manera abrumadora de J.D. Vance, de hecho, destacando que Trump tomó una muy buena decisión al elegirlo como su compañero de fórmula, y yo creo que estos son gestos muy, muy interesantes por parte de la prensa que odia a J.D. Vance. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece algo muy positivo esto y quisiera decir que, de hecho, a mí me parece que fue J.D. Vance quien tomó la batuta de fijar ese tono de respeto, incluso de interacción un tanto amistosa, porque había momentos en donde él comenzó incluso a decir, bueno, sí, estoy de acuerdo con Tim Walz en esto, pero nosotros haríamos esto diferente. Me parece que fue muy inteligente en comenzar a marcar esa pauta, y eso fijó el tono de principio a fin, porque hay que recordar que aunque las moderadoras trataron de disfrazar un poco más o de matizar un poco más sus preguntas, era notable que estaban en contra de J.D. Vance. No sé qué te parece a ti este aspecto, Vanessa, y bueno, ¿y qué es lo que tú rescatas más? Ahora sí, hablando de los momentos que fueron más sobresalientes del debate. Para mí es claro que las dos moderadoras estaban bastante del lado de Walz. Es claro que otra vez fue un debate 3-1. Y a mí incluso me molesta más porque a mí me molesta cuando la gente hace las cosas como tienen mala intención pero intentan cubrirlo. Es decir, prefiero que lo hagan abiertamente. Y a mí me parece que lo que hicieron ellas fue parecer que estaban haciendo las cosas bien cuando es claro que no las estaban haciendo. Bueno, es claro para alguien que, digamos, siga la política de qué lado estaban ellas dos. Sobre los momentos claves, bueno, yo creo que J.D. Vance tuvo muchos momentos buenos. Los que a mí en particular más me gustaron pues fueron los relacionados a la economía, cuando por ejemplo le dice a Walz que él considera que a él le toca hacer un trabajo muy difícil, que a Walz le toca hacer un trabajo muy difícil porque está defendiendo el récord de Kamala Harris y eso no es fácil. Y ahí entonces él habla de todo lo que hizo Kamala Harris. Y sobre lo del aborto, es que yo sigo como, ese momento me sigue pareciendo muy interesante, porque aunque yo sigo leyendo republicanos que se quejan de que debió haber respondido mejor respecto a la discusión del aborto, y puede ser, uno siempre lo puede haber hecho mejor. A mí es que cuando yo veo gente diciendo, ok, es que me pareció más humano, es que se puso en los zapatos de alguien, porque ahí él señala la historia de su compañera o de su amiga, y entonces se ponen los zapatos de alguien. Entonces yo creo que lo que para algunos republicanos que están muy convencidos es una debilidad, de pronto incluso ese momento pudo haber hecho cambiar de opinión a otras personas sobre cómo Vance puede abordar temas que de pronto son diferentes o en los que puede tener posiciones diferentes. Alfonso, ¿coincides con la percepción de Vanessa o cuáles fueron los momentos que más te llamaron la atención y por qué? Bueno, mira, en cuanto a los moderadores, son moderadores de prensa tradicional, tienen esa parcialidad liberal. Yo no creo que hayan sido tan malos como los de ABC. Fíjate que le hicieron unas preguntas también fuertes a Walz sobre si realmente había estado en China durante las manifestaciones de Tiananmen. Le recordaron que la mayoría de los americanos ahora apoyan las deportaciones masivas. Pero aún así, yo creo que se vio su tendencia hacia la izquierda en términos de los temas que seleccionaron para las preguntas y la forma en que los presentaron, y particularmente en aquel momento en que no permitieron que Vance las corrigiera a ellas y le cortaron el micrófono. Creo que ese momento fue clave porque ellas dijeron algo que es falso, que los haitianos están legalmente, que tienen estatus. Eso es debatible y no permitieron que Vance aclarara eso. Ahora, en cuanto al desempeño de Walz, quiero regresar a esto porque yo sí creo que fue mediocre, a diferencia de lo que piensa Orlando. O sea, él sobrevivió, o sea, pudo articular, no se vio
diciendo cosas que no tuvieran sentido, o no pudiendo terminar oraciones. Pero aún así, ¿dónde estuvo la sustancia? Al hablar de los temas más importantes, económicos, por ejemplo, ¿qué dijo? Nada. ¿Cómo van a bajar los precios? Que es el tema más importante. No dijo nada. Cuando habló incluso de la inmigración, hizo referencia al proyecto bipartidista. Eso fue todo. Pero son incapaces de articular soluciones concretas a los temas más importantes. Cuando hablan de soluciones concretas, por ejemplo, lo de la vivienda, el crédito contributivo, eso es un plan muy limitado, ¿verdad? ¿Dónde están las otras propuestas visionarias que pueden realmente transformar el país y atajar estas situaciones como la inflación y la crisis fronteriza? Yo no lo vi de Vance, o sea, lo vi sencillamente hablando en generalidades. Y en el caso del aborto, pues sí, humanizándolo, hablar de estos casos concretos, pero eso fue todo. Yo creo que Vance pudo articular soluciones concretas a los temas, los grandes temas que enfrenta el país, incluso los temas que beneficiarían a los demócratas, como la vivienda, el cuidado de niños. Él pudo darle la vuelta y explicar que, mira, si uno cree en el cambio climático y uno quiere mantener el ambiente limpio, pues uno debería querer traer la manufactura de la China para acá, porque es en China uno de los países, la China es uno de los países donde más se emiten fluorocarburos que contaminan el ambiente. Así es. Otro de los puntos clave que me gustaría que tocáramos rápidamente antes de que se nos termine el tiempo es qué temas de relevancia en este momento se quedaron fuera del debate, por lo menos, por ejemplo, China. China, que es el mayor competidor, bueno, ahorita que mencionas eso, y que representa realmente una amenaza para los Estados Unidos, realmente no se tocó. Decíamos y comentábamos ayer también los dos intentos de asesinato en contra del expresidente Donald Trump. ¿Qué otros temas, Orlando, crees que se quedaron fuera de este debate que debieron haber sido parte de él? Bueno, alguien que debe estar sufriendo por el debate y que debe estar muy molesto, probablemente acostado y deprimido, es Zelensky, porque no hubo ninguna mención al tema de Ucrania, ¿no? Demostrando que quizás no era de tanto interés. Pero yo sí quisiera, y bueno, obviamente lo que mencionas, ¿no? Los intentos de asesinato a Trump, creo que ahí Vance quizá fue uno de los dos momentos débiles que tuvo su desempeño. Quizá él, aunque no lo hiciera la moderadora, porque tampoco lo hizo en el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, pues Vance tenía una oportunidad de recordar cuáles han sido los ataques de la izquierda contra los republicanos. Pero yo quisiera destacar para los que para mí fueron los tres grandes momentos de J.D. Vance, sobre todo porque supo darle la vuelta a discusiones en las que quizá el Partido Republicano no había sido tan eficiente y los planteó de manera en la que nadie pudiera rebatirlo. Primero es, como menciona Alfonso, el tema del cambio climático. Me parece que lo abordó de una manera muy inteligente porque incluso pudo apelar con quienes empatizan con la preocupación del cambio climático sin entrar en la postura republicana de que es un hoax, de que no existe, de que discutir al respecto es irrelevante. El segundo tema que para mí lo abordó de una manera brillante fue el tema de la migración. No expresó de manera explícita las palabras deportación masiva, sino que planteó un proceso de 3 pasos, un proceso muy humano y racional en el que nuevamente cualquier lector pudiera empatizar. Y tercero, me pareció que fue muy inteligente al abordar la discusión de la epidemia de tiroteos en Estados Unidos, ¿no? Lo hizo nuevamente de una manera muy inteligente, planteando que lo mejor era atender el flujo ilegal de armas que vienen de la crisis migratoria y atender el problema migratorio. Le dio la vuelta y lo abordó de una manera en la que nadie pudiera no empatizar. Me parece que fueron formas muy inteligentes de plantear unos asuntos que el Partido Republicano quizá no ha hecho de la manera más eficiente. De acuerdo contigo, totalmente en esos 3 puntos. Me parece que lo hizo muy bien en esas 3 áreas. Se nos terminó el tiempo en este primer segmento. Nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese, que ya volvemos con más de Voz News.
Miles de estibadores de los principales puertos del este del país se declararon en huelga. Ellos exigen mejoras salariales y detener la automatización de los puertos. Vamos a regresar con nuestros analistas para hablar de este problema que no solamente tiene un impacto en ellos, sino que puede llegar a impactar, por supuesto, los bolsillos de todos nosotros como consecuencia de este paro. ¿Cómo analizan esta huelga y justo semanas antes de las elecciones presidenciales? Comienzo contigo, Vanessa. Bueno, pues yo creo que tienen algunos puntos y esto es una consecuencia de lo que estamos viendo en materia económica, es decir, cuando a la gente le está yendo tan mal, cuando la inflación ha subido tanto, cuando no solo en específico estos trabajadores, sino que en general los americanos, el trabajador americano la está pasando mal y ellos en particular, pues por lo menos dicen que ven que la empresa está yéndole muy bien, pero que a ellos les está yendo muy mal y hay una negociación, hay una puja por los salarios. Yo creo que ahí hay un punto, pero sí quisiera resaltar que todas estas cosas son consecuencia de que la economía le está yendo mal, de que a la gente le está costando trabajo alcanzar a pagar sus cosas básicas, sus alimentos básicos y que por supuesto eso es producto de las malas políticas de esta administración. Y bueno, precisamente se supone que Biden y Harris han dado el apoyo público al Sindicato de Trabajadores Portuarios. Biden se enorgullece de ser inequívocamente prosindicato, pero ha descartado intervenir personalmente para poner fin a la huelga. ¿Creen que veremos un cambio de posición en los próximos días, Alfonso? Bueno, tienen que hacer algo porque esto puede ser un extremado, un muy doloroso dolor de cabeza para la campaña de Harris-Walz, porque esto puede tener un impacto devastador. Estamos hablando del cierre de, no sé, hasta 60 o más puertos. Esto no sucedía en décadas, pero para que ellos lleguen a esta situación se deben de sentir muy desesperados. Y como muy bien decía Vanessa, el problema es que las políticas de esta administración de gasto masivo, de declarar la guerra a las fuentes fósiles, han llevado a esta inflación y esta gente está diciendo que sus jornales no han aumentado mientras que la inflación sí ha aumentado. Su dinero no da abasto para los gastos básicos de sus familias. Entonces, si esto sucede, tendría un impacto devastador en la economía para los consumidores, para los ciudadanos y pudieran ser muy malas noticias para Kamala Harris cara a las elecciones de un mes. Por supuesto, y ahí en casa, para los que se están preguntando cómo esto podría afectarnos a todos los que vivimos en este país, para que tenga en perspectiva, esto involucra decenas de miles de trabajadores de decenas de puertos en todo el país, en donde se reciben productos desde alimentos, productos médicos, licores, todo esto que podría haber, autopartes y muchísimas cosas más que se reciben a través de los puertos, y este paro podría provocar todavía un alza mayor a esos bienes que todos necesitamos todos los días. Veía por ahí algunas entrevistas en donde dueños de pequeños negocios, específicamente uno de un restaurante, que decía, es que es terrible porque nosotros hemos tenido que subir los precios y por ejemplo, Kamala Harris en sus propuestas con el control de precios, de decir que quiere controlar porque los comerciantes están abusando de la gente, él decía, esto es mentira. Si la gente está pagando más por huevos, por leche y por todo, ¿qué les hace pensar que los restauranteros o cualquier otra industria no estamos pagando más por eso y que en resultado tenemos que aumentar los precios? Orlando, ¿cómo ves tú esta situación y cómo de alguna manera pone en evidencia que el plan y la propuesta de Kamala Harris fracasaría rotundamente con una situación como la que estamos viendo ahorita? Bueno, esto es muy dramático. Estamos hablando de los puertos de la costa este y del Golfo que representan casi el 50% de todas las importaciones del país. Esto no solamente afecta cosas que la gente pudiera no considerar esenciales, sino también productos agrícolas, medicinas, etcétera. Y esto obviamente va a tener un impacto a nivel general. Es decir, si bien los plátanos pueden aumentar, esto provocaría el aumento en muchas otras cosas, por ejemplo, en un supermercado. No se veía algo similar aproximadamente desde 1977. Y que esté ocurriendo hoy es un reflejo del fracaso económico de la administración Biden-Harris. Esto podría costarle aproximadamente $4,000 millones diarios al país. Es tremendo y obviamente es producto de la inflación nuevamente.
provocada por esta administración. Yo estoy de acuerdo en que esto es un dolor de cabeza tremendo ahorita, en víspera de las elecciones, por lo que probablemente Biden eventualmente vaya a ceder en lo que tenga que ceder para lograr que esto, al menos el ruido, se calle. Definitivamente, sí, es una situación sumamente difícil. Vamos a ver cuánto dura. Se dice que, bueno, si este paro logra resolver, si no dura tantos días, la situación obviamente no causaría tantos daños, pero está por verse qué tanto va a durar y qué tanto van a ceder en sus posturas ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Pero simple y sencillamente creo que el mensaje que queda aquí es lo que ha ocasionado la política económica fallida de esta administración, que ha llevado a la desesperación a decenas de miles de trabajadores y que lo estamos viendo hoy y que podría perjudicarnos a todos. Vámonos al segundo tema, y es que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señala a los demócratas y dice que son hipócritas cuando se trata de apoyar a Israel, esto después de los ataques con misiles balísticos de Irán. Johnson le pide a la administración Biden enviar un mensaje claro a Irán de que sus ataques contra Israel no serán tolerados, pero hasta este momento no lo han hecho. ¿Qué creen que la administración Biden-Harris debería de hacer? ¿Debería reimponer las sanciones a Irán? ¿Cuál debería de ser la acción que debería de tomar para mandar un mensaje contundente, Vanessa? Bueno, pues empezando por la forma en la que se expresan, es evidente cuando hablan, y lo hemos dicho una y otra vez, que cuando hablan de la misma frase empiezan diciendo nuestro apoyo incondicional a Israel, y lo que sigue después es pero, y un montón de peros que obviamente deshacen por completo y muestran que no hay ningún apoyo incondicional. Entonces, desde los comunicados, pero por supuesto también las sanciones, acá hemos hablado muchas veces de todo lo que hay detrás y de cómo Irán financia todos estos grupos que están atacando a Israel, y de cómo esa financiación pues viene de cómo la administración Biden-Harris echó para atrás muchas de las sanciones de la administración de Trump. Pero no vamos a ver ahí ningún cambio. De hecho, creo yo que si vemos un cambio, podría incluso ser un cambio por lo menos en los town hall o en las reuniones que hacen a manera local. Yo creo que es muy probable ver incluso a una Kamala o a un Walz intentando ganar o recuperar ese voto que es pro-palestinos y que está en contra de Israel y que es fundamental para el Partido Demócrata. Entonces, yo no veo acá ningún cambio en favor de Israel. Y de cara a si llegan a ganar las elecciones, pues es una posición muy difícil, porque evidentemente no vamos a ver un apoyo fuerte o incondicional de Estados Unidos a Israel. Alfonso, ¿cómo ves tú la respuesta de la administración Biden-Harris ante esto? Bueno, patética, es que son hipócritas, y eso es precisamente lo que señala el speaker Johnson, y es que esa hipocresía se basa precisamente en la postura de la administración sobre las sanciones. Si realmente están interesados en apoyar a Israel y contener a Irán, tienen que restablecer plenamente las sanciones y asegurarse que no venzan. Pero ¿cómo pueden decir que están apoyando a Israel cuando están dejando que Irán siga vendiendo petróleo, forrándose y utilizando ese dinero para financiar a sus proxies y para atacar a Israel? Este es un ataque directo de Irán, más de 200 misiles a Israel. ¿Y qué están diciendo? No, nosotros apoyamos a Israel, pero ¿por qué no le están poniendo presión a Irán? Y eso fue básicamente lo que todos los republicanos están diciendo, también lo que dijo J.D. Vance en el debate anoche, ¿verdad? Tenemos que restablecer esa política de máxima presión para que Irán no tenga la flexibilidad de poder actuar agresivamente en contra de Israel y en contra de los intereses de Estados Unidos en la región. La administración Biden ha creado esta situación. Entonces, decir ahora que ellos son amigos de Israel y apoyan a Israel. Una cosa muy interesante es que desde el ataque a Irán, por lo menos hasta hace poco, Biden todavía no había hablado con Netanyahu. Es posible que todavía no haya hablado con Netanyahu. Y lo que es verdaderamente sorprendente.
Bueno, y como veíamos también hace un par de meses atrás, cuando la administración Biden-Harris le estaba reteniendo armamento que Israel necesitaba, específicamente de ataque, que no se lo mandaron como se lo han mandado deliberadamente a Ucrania, ¿no? Que le han dado todo el apoyo sin ninguna restricción. En este caso no, estaban condicionando, estaban mandando a cuentagotas el apoyo a Israel. Orlando, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, es claro que el apoyo de esta administración a Israel es impostado. Dicen por un lado que están de manera incondicional con Israel, pero al mismo tiempo le advierten a Netanyahu de no hacer nada, de no provocar al enemigo, como si lo que hubiera hecho Israel en estos meses es provocar al enemigo y no estuviera siendo víctima de un asedio completamente criminal por parte de los ayatolá. Entonces, es un apoyo velado, ¿no? Están tratando de venderse como aliados cuando en el fondo lo que están es saboteando. Nuevamente, yo coincido con Vanessa y Alfonso, si realmente fueran aliados, estuvieran tomando pues acciones contundentes que implicarían revertir toda la política que ha sido de la administración Biden frente al régimen iraní. No lo van a hacer porque acciones contundentes implicaría retomar lo que fue la administración de Donald Trump, las políticas de Donald Trump, y eso por supuesto que no lo van a hacer. Yo creo que la esperanza de Israel es que el 5 de noviembre haya un cambio de administración y se empiece a ver realmente un acompañamiento de esta lucha que está librando Israel, que es existencial. Finalmente, y en 30 segundos cada uno, estamos ya a días de que se cumpla el aniversario de los ataques que desataron todo este conflicto, los ataques del 7 de octubre de Hamás contra Israel. ¿Qué tan lejos estamos de que termine este conflicto en Medio Oriente, Vanessa? No, yo creo que falta mucho y vemos un Israel, como siempre, históricamente decidido a hacer lo que haya que hacer, incluso si les toca seguir solos. ¿Alfonso? Estamos muy cerca de un gran conflicto regional que pudiera terminar, como dice Donald Trump, en una tercera guerra mundial. Irán atacó ahora a Israel diciendo que lo hacen para defender los intereses de los ciudadanos de Irán en la región. ¿Qué tienen que ver los intereses de los ciudadanos de Irán en Israel? Y después del ataque dijeron que era para demostrar también que no son beligerantes. O sea, atacan y después dicen que no les gusta la guerra. Es sorprendente, pero estamos cerca de un conflicto regional muy serio. Y cerramos contigo, Orlando. Bueno, hay que decir que el crimen terrible del 7 de octubre paradójicamente le ha abierto una oportunidad muy grande a Israel de erradicar por completo el gran problema que es Irán. Irán se ha mostrado bastante vulnerable, bastante frágil en estas últimas semanas y eso le abre la puerta a Israel a ir hasta el final, que es, como dijo Netanyahu hace un par de días, la liberación del pueblo iraní. Ahí yo creo que depende de que, por ejemplo, Rusia o China no estén dispuestos a involucrarse en este conflicto y pues eso dependerá mucho de la postura de la Casa Blanca, que ojalá sea decidida o pues llegue otro presidente que pueda contener a Rusia. Bueno, ya estamos a solo 5 semanas de saberlo. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, muchísimas gracias por compartir sus puntos de vista sobre estos temas que nos preocupan a todos y gracias a usted, por supuesto, por su sintonía. Llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, aquí en pantalla puede encontrar todas nuestras redes sociales para que nos siga, pero ya y no se pierda toda la información. Recuerde también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Y por favor, ayúdenos a compartir este contenido si usted considera que es valioso. Y si nos quiere llevar con usted, búsquenos en su plataforma de podcast favorita. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones.